Bienvenidos a un nuevo LT en vivo aquí en latercera.com y pulso.cl. Yo los invito a dejar sus comentarios y opiniones utilizando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En esta oportunidad vamos a seguir ahondando en el tema que ha marcado la semana sin duda alguna, luego que el director del INE indicara que hay indicios de manipulación del IPC de los meses de agosto y septiembre. Para andar en este y otros temas, estamos junto al exministro de Economía del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Jorge Rodríguez Grossi. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Bueno, vimos el director del Centro de Encuesta UC, David Bravo, dijo lo siguiente: se debe acelerar la investigación y la entrega de antecedentes. Me gustaría preguntarle, usted que fue ministro, ¿cómo se veía la institución en ese entonces y cómo la ve ahora? Bueno, la institución INE es una bastante sólida, con buenos profesionales, con una reputación internacional muy alta. Y más allá de haber tenido problemas, como fue el caso del censo del año 2012, en general siempre se ha pensado que el Instituto Nacional de Estadística es capaz de producir y de entregar estadísticas que son confiables. Por eso es que es tan grave lo que ha denunciado el director del INE, y espero que ello pueda ser resuelto de una buena forma, de manera de poder volver a tener a un INE prestigiado a nivel nacional e internacional. O sea, ¿esto debe resolverse a la brevedad, cree usted? Tiene que ser lo más rápido que se pueda, y por eso que me alegro de que se haya reactivado el proyecto de ley que le va a dar autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas, porque eso de alguna manera despeja sospechas que pudieran haber de manipulación política. Siempre es posible que haya delitos en las instituciones, pero por lo menos despejar ese factor que en muchos países vecinos nuestros está presente permanentemente. Con respecto, bueno, el gobierno anunció suma urgencia, ¿cierto?, para este proyecto de modernización del Instituto Nacional de Estadísticas. Con respecto a esto, ¿qué estilo debería tener este nuevo organismo, ¿cierto?, con esta modernización? ¿Debería ser más parecido a la CMF o ex-CBS o como el Banco Central? ¿Cómo lo ve usted que debería ser este organismo? Yo creo que el órgano directivo del Instituto de Estadística debería ser más tipo Banco Central que Comisión Financiera, en términos de que sea un grupo de personas expertas, en los dos casos hay expertos, por cierto, pero que sean nominados por el Congreso, por el Senado de la República, propuestos por el Presidente de la República, y que duren en sus cargos, ¿no es cierto?, una cantidad de años, que no puedan ser removidos y que tengan autonomía. Para darle estabilidad también al para darle estabilidad y para darle seguridad a todos los chilenos y extranjeros, digamos, de que este es un instituto que se maneja como el Banco Central, que es uno de los grandes aportes que tenemos hoy día en la economía. ¿Cree usted que se debió haber avanzado antes en este proyecto? Se lo pregunto a propósito de lo que hablábamos antes de la entrevista. Hoy en día la ciudadanía tiene una mala imagen, están cuestionadas muchísimas instituciones. Hemos visto lo que ha sucedido, ¿cierto?, en el último tiempo con la Iglesia, con Carabineros, también la encuesta, la evaluación positiva que tienen los políticos en general tampoco es buena. ¿Qué cree usted, teniendo en consideración todo esto, que ahora también podrían empezar a cuestionarse las cifras? Bueno, yo creo que es un mal de nuestra cultura, y en eso todos hemos pecado, de no actuar a tiempo en muchos de estos problemas. Este es un proyecto de ley que presentó el presidente Piñera en su primer gobierno después del caso del censo del 2012. Y pasaron gobiernos entre medio y ahora viene otro problema y ahora se le pone extrema urgencia. Me alegro, digamos, pero ojalá todos los proyectos de ley que están presentados en el Congreso y que han sido hechos por alguna buena razón debieran ser discutidos, y si no son del beneplácito de la mayoría, rechazados, pero si son, como es el caso, acá no hay nadie que esté en contra de este proyecto, bueno, aprobémoslo, hagámoslo los cambios que sean necesarios y despejemos ese problema, pasemos a los otros. No faltan los problemas. No, claro, pero usted dice que no hay que esperar a que surjan temas como este, ¿cierto?, una posible manipulación del IPC para que se hagan los Ahora, cambios. todos pecamos de eso, porque cada vez que hay algún problema, hay extrema urgencia para algún proyecto, pero desafortunadamente los problemas aparecen siempre y entonces después se separa la extrema urgencia de ese proyecto y se pasa a la extrema urgencia de otro. Ojalá en este caso, estamos hablando de estadísticas nacionales que son un patrimonio para el país.
si no somos capaces de darle al INE el prestigio que tiene que tener, vamos a perder económicamente, porque vamos a generar desconfianza en los inversionistas que se basan en las estadísticas económicas de Chile para poder hacer inversiones. ¿Podríamos decir que el INE está en crisis actualmente? Hoy el ministro Valente dijo lo siguiente, que está en una crisis a propósito de todo lo que ha ocurrido. Bueno, esta es obviamente una crisis y ojalá salgamos rápido. O sea, el mensaje de Bravo es correcto. Ojalá se sepa rápido qué ocurrió, se corrija para que no vuelva a ocurrir de nuevo y vayamos a una institucionalidad que le dé mucho más respetabilidad todavía al Instituto Nacional de Estadística. Ahora, para ver o analizar qué es lo que podría haber pasado. Hace una semana atrás, el director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga, dijo lo siguiente: el INE ocupa el penúltimo lugar en un ranking de los mejores pagados del sector público, o sea, está bien abajo. No sé si cree usted que eso también podría haber afectado o podría haber incidido en esto que ocurrió con el IPC. No conozco el detalle del caso que han denunciado desde el gobierno, desde el Instituto Nacional de Estadística, como para poder hacer un juicio al respecto, pero no me cabe duda que el INE autónomo tiene que tener suficientes recursos para tener los mejores profesionales posibles en el rubro de estadística. O sea, estamos produciendo algo que todos usamos para reajustar salarios, para que nos reajusten los dividendos en los bancos. Los empresarios lo usan, ¿no es cierto?, para calcular sus inversiones. Entonces, ese tipo de información requiere tener la mejor gente detrás. Y los protocolos que han sido eventualmente burlados en este caso, bueno, hay que reforzarlo, volver a diseñarlo de manera que no haya violaciones del protocolo que tiene que haber detrás de la construcción de una estadística para que sea 100% confiable. ¿Y deben perseguirse a los responsables también, a las personas que estén detrás de esta manipulación? ¿Qué cree usted también? ¿Cómo saberlo? O sea, lo que yo le he leído... Esto ya está en el Ministerio Público, claro, se está yo investigando. lo que le he leído al ministro Valente es señalar de que se volvieron a abrir la información que estaba siendo empleada, ¿no es cierto?, para producir el IPC de agosto, creo. Y eso no debe ocurrir. Entonces, bueno, hay que explicar por qué razón, una vez concluido el proceso de cálculo, se vuelve a abrir y se hace algo ahí. ¿Y cuál es la razón? Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, felizmente se corrigió el alza. Esto no estaba hasta ayer claro. El alza que hubo un mes en forma indebida, después se corrigió a la inversa, de manera que al llegar a diciembre la inflación estaba calculada bien, ¿no? Pero evidentemente que entre medio hubo ganadores y perdedores que no debieron haber existido, y eso no puede volver a ocurrir. ¿Y cuál es la responsabilidad que tendría el ministro Valente en todo esto? Yo no creo que tenga responsabilidad en tanto el ministro y ningún otro personero público tiene derecho a meterse en el cálculo de las estadísticas. Hay protocolos que justamente protegen la construcción de las estadísticas y el ministro en este caso lo único que hace es recibir a primera hora en la mañana cuando esta estadística es producida el número y él la evalúa, digamos, y la comenta ante la prensa como primera acción. No tiene acceso a cómo se... Pero él no tiene ni puede tener acceso, ni nadie más que los encargados pueden tener acceso a la producción de estas estadísticas, y eso es justamente lo que le da la confiabilidad a estos números. El exdirector del INE, Coimans, dijo lo siguiente, no sé si usted está de acuerdo, que en toda esta investigación que se está realizando en el Ministerio Público, la auditoría también que se solicitó, él dice, es clave despejar si hubo error o manipulación. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con Juan Eduardo, creo que la palabra que se ha usado tiene que ser de alguna manera fundamentada por el director del INE, porque no es lo mismo manipular en el sentido que lo usamos generalmente los chilenos, porque eso implica alguna intencionalidad no muy confesable, a el hecho de haber cometido un error que es perfectamente posible hacerlo, digamos, es perfectamente posible que se haya cometido un error y por lo tanto para la fe pública yo creo que es indispensable que rápidamente se pueda aclarar
a qué se debió este hecho. ¿Qué cree usted que es lo más grave detrás de todo esto que hemos ido conociendo finalmente? La desconfianza que se instala dentro de la ciudadanía, porque también se empiezan a analizar cómo habría impactado esto finalmente el bolsillo de las personas. Bueno, yo miraría también el otro lado, porque el hecho de que esto sea denunciado por el propio director del Instituto de Estadística y después refrendado por el ministro de Economía, a mí me parece que es un súper buen gesto. O sea, habría sido peor si esto hubiera sido descubierto, ¿no es cierto?, por alguien y denunciado como un hecho que no estaba transparentado. Entonces, yo creo que cuando uno tiene una política correcta en ese sentido, de inmediatamente denunciar un hecho que no es correcto, yo creo que hay que tener confianza en que esto se va a mejorar. Y a mí me parece que todo lo que hemos hecho en el país en materia de transparencia y que nos ha llevado a ver cosas que no nos gustan, tiene un lado malo que es ver lo que no nos gusta, lo que se está haciendo mal, pero tiene un lado muy bueno que es que eso nos va a permitir en el futuro tener menos de este tipo de episodios. Esa es la esperanza que uno tiene, y por lo tanto, a pesar de que uno está viendo corrupción y una serie de otros fenómenos que los teníamos, no es que se hayan inventado ahora, lo esperanzador es que eso en el futuro debiera ocurrir con mucho menos frecuencia. Y ya para cerrar este tema, me gustaría preguntarle si usted cree que esto debe tratarse en el Parlamento con la máxima celeridad, Sí, teniendo en consideración yo creo que sí, lo ocurrido con y el creo que hay 26. ambiente, porque escuché al senador Ricardo Lago B, ¿no es cierto?, justamente decir, bueno, ahora extrema urgencia, está el caso, hagámosla efectiva, porque la extrema urgencia es una herramienta que tiene el gobierno, pero que de repente la puede bajar, digamos, y puede quedar un proyecto durmiendo años. Como ha pasado con algunos proyectos. Como pasa muchas veces. Ojalá que en este caso se aproveche este problema, no hay mal que por bien no venga, ¿no es cierto? Se aproveche este problema y logremos tener un INE autónomo y bien financiado, porque efectivamente... O sea, eso es clave, que esté bien financiado, ¿no? Obviamente, si uno tiene un ente autónomo con personas mal pagadas, no va a tener los resultados que quiere. Ahora, cambiando de tema y preguntarle también lo que está ahí en el Parlamento, se discute por estos días las reformas que impulsa el Ejecutivo. Vimos que en la Comisión del Trabajo, por ejemplo, se rechazó la idea de legislar la reforma de pensiones, sin embargo va a ser votada este jueves en la sala de la Cámara. ¿Cómo ve usted todo lo que se ha generado con la tramitación de las reformas? Por un lado tenemos pensiones, la reforma tributaria y también ahora fue presentada hace poco la reforma laboral. O sea, yo soy partidario de que haya reformas en el campo laboral, en el campo previsional, y espero que el Congreso efectivamente avance en esos temas. Ahora, las reformas previsionales son súper difíciles porque tocan muchos intereses legítimos y la gente tiende a defenderlos. Entonces, es difícil sacar adelante una reforma previsional, pero ojalá lo logremos. Está claro de que lo que estamos ahorrando a través del sistema de fondos de pensiones no alcanza para tener la pensión que queremos, por lo tanto hay que aumentar la tasa de cotización que estamos teniendo de 10 a 14 y ojalá en el futuro más. Hay que incentivar los ahorros que podamos hacer en materia previsional y obviamente que hay que buscar los financiamientos más adecuados técnicamente para financiar el pilar solidario, que es el que va a ayudar a financiar parte de las pensiones de las personas que en ningún caso habrían tenido buenas pensiones porque nunca tuvieron buenos salarios. Entonces, eso hay que hacerlo de todas maneras y no podemos por una disputa política parar ese tipo de reformas. Lo mismo en la laboral. Yo soy súper partidario de que haya harta flexibilidad en materia laboral. Hemos visto a exministros, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, apoyó este tema de la flexibilidad. Yo estoy de acuerdo con él y mucha gente, digamos, que no participa o no es partidario del actual gobierno, creemos que efectivamente se requiere mayor flexibilidad en el campo laboral porque eso ayuda a los ajustes económicos tanto cuando las economías están bien como cuando empiezan a estar mal. Entonces, en la medida en que nosotros rigidicemos demasiado los contratos en los mercados laborales, es muy difícil ajustarse. Y eso a veces es conveniente en el corto plazo
para algunos, pero siempre es malo en el largo plazo, porque mire el raciocinio de un emprendedor. Él contrata a una persona, viene una situación económica mala, no tiene ninguna capacidad de gestión del costo salarial. Cuando quiebre y vuelva a emprender, va a tratar de tener maquinarias en vez de trabajadores. Entonces, si nosotros no somos capaces de reconocer que ese es el comportamiento efectivo de los seres humanos, estamos haciendo malas leyes. No, y por eso la automatización llegó, la automatización viene, también. y si viene la automatización, vamos a tener que hacer todos los esfuerzos como sociedad para que la mejor tecnología nos beneficie a todos, pero que también haya flexibilidad, ¿no es cierto?, en el campo empresarial y laboral, de manera que nos ajustemos bien a las nuevas tecnologías. Hay que adaptar el mercado laboral a los nuevos tiempos, hay que hacerlo sí o sí. Este es un tema que además toca mucho a las mujeres. Muchas mamás pueden trabajar media jornada, ¿no es cierto?, o jornadas parciales, no pueden trabajar jornadas completas y es una oportunidad, la digamos, legislación actual no es simpática con ese tipo de situaciones, y yo creo que hay que avanzar, hay que hacer confianza y tratar de sacar las mejores leyes que podamos, ¿no es cierto?, para que el país sea mejor. Jorge, te agradezco haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.cl.